Bueno, muy buenas tardes para todas. Gracias, damos a Dios en esta tarde por podernos reunir nuevamente, poder juntarnos en el nombre de Jesús. Esa es la motivación que nosotros más tenemos. Si bien da gusto que nosotros podamos vernos, podamos juntarnos, el hecho de saber que vamos a conocer un poquitico más a nuestro Dios, que vamos a conocer de su amor, de su gracia, que vamos a recordar. Hay cosas que nosotros ya conocemos, pero a veces necesitamos recordar porque somos olvidadizos. Y eso es lo que nosotros vamos a ver esta noche. Nosotras como mujeres necesitamos aprender a florecer donde quiera que Dios nos coloque. Y hoy vamos a hablar especialmente de esos tiempos de desierto. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántas de ustedes están pasando por un momento de desierto en su vida? Enfermedad, una situación económica difícil, una enfermedad propia o de aquellas personas a las que nosotros amamos, una situación crítica que se sale de nuestras manos, que nosotros no podemos manejar y que nos sentimos tan impotentes porque quisiéramos ser la solución o darle solución a ciertas cosas, pero es allí donde nosotros vamos a mirar que hay momentos en que el Señor, hay momentos en los que el Señor nos lleva al desierto porque Él sabe que es necesario que nosotros pasemos tiempo en el desierto. Y hay momentos en los que Él permite que hayan desiertos en nuestro corazón. Entonces vamos a ir al libro de Deuteronomio. Y allí vamos a empezar la lectura. Antes de empezar a leer, yo desde acá puedo ver algunos micrófonos que están abiertos. Pido por favor que tengan cuidado porque si empezamos a hablar y después sale la voz allí, ¿verdad? Miren sus microfonitos por favor porque veo algunos micrófonos abiertos desde acá. Bueno, Deuteronomio capítulo 1 y vamos a mirar primero el versículo 29. Resulta que Moisés le dice al pueblo, versículo 29, entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y el versículo 26 dice, sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Nosotros podemos estar viviendo situaciones críticas en nuestra vida, ¿verdad? Como mujeres, todas nosotros experimentamos circunstancias de crisis, pero lo peor no es que usted y yo estemos pasando por un tiempo de desierto. Lo peor es la actitud que nosotros tenemos frente a ese desierto. Acá estamos hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel que tenía como costumbre o que tomó como costumbre rebelarse delante de Jehová Dios cuando ellos no querían obedecer o cuando dejaban de creer o cuando pedían milagros. Dios en medio de ellos había hecho muchos milagros, pero había ocasiones en que el Señor cesaba, ¿verdad?, de obrar para ver la reacción de ellos, lo vamos a ver más adelante, y ellos se rebelaban. ¿Cómo nos parecemos nosotras, mujeres, al pueblo de Israel, cuando Dios obra de una manera silenciosa y nosotros decimos, yo no le veo a Dios obrar? Vengo tratando con un problema o de salud o económico o con mi hijo o con mi hija o con mi padre, ¿verdad? O en el trabajo y yo no veo obrar a Dios. Y no es que Dios no esté obrando. Nosotras tenemos que entender, mujeres, que Dios trata con nosotros de diferentes maneras. Y Él va a permitir tiempos de desierto en nuestra vida porque los necesitamos. Yo creo que en algún momento les hablé a ustedes acerca del Salmo 23 donde dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y esa palabra nada es un absoluto. Ni las pruebas ni las bendiciones me van a faltar. Nada es que si Dios ve que usted y yo necesitamos tiempos de prueba en nuestra vida, Él va a permitir tiempos de prueba en nuestra vida. Pero esas pruebas nosotros normalmente llamamos desiertos, ¿verdad? Decimos, uy, estoy pasando por un desierto tremendo. Normalmente la imagen, ¿verdad?, que viene a nuestra mente cuando hablamos de un desierto es caluroso, poca agua, desesperante, lleno de arena, incómodo. Cuando nosotros pasamos por pruebas en nuestra vida,
sentimos, ¿verdad?, que nos ahogamos en medio de una situación, ¿verdad?, que no podemos salir adelante, no nosotros sola, obviamente, ¿verdad? Y nosotros tenemos la imagen de un desierto en nuestra vida y a veces pensamos que el tiempo del desierto es un castigo de Dios. Y no necesariamente es así. Nosotros vamos a leer eso esta tarde. Nosotras podemos estar pasando por un tiempo de desierto y Dios está obrando en medio de eso. Vamos al pasaje de Deuteronomio capítulo 1 y vamos a leer el versículo 31. Este pasaje es hermoso, es maravilloso. Dice, versículo 31. Y en el desierto, en otra versión dice, y aún en el desierto, dice, y aún en el desierto, has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis. Dice, aún así ustedes no creyeron a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar con fuego de noche para mostrar el camino y por donde anduvisteis con la nube, ¿verdad?, de día. Acá dice que el Señor nos lleva a nosotros, ¿verdad?, como un niño es llevado en los brazos por su papá. Y si nosotros queremos una imagen más tierna, como la mamá lleva a su hijo en sus brazos. Y hay veces que nosotros en tiempos de desierto decimos, estoy sola, me siento sola, no sé si voy a ser capaz de salir de esto, creo que Dios me está castigando. No les voy a pedir que levanten la mano, pero ¿cuántas veces nosotros hemos estado en situaciones de dificultad y pensamos que es un castigo de Dios? Hay veces lo pensamos para nosotras, pero hay veces vemos a hermanas, ¿verdad?, a nuestras hermanas pasando por tiempos de desierto y decimos, ¿qué le estará cobrando el Señor? Algo estará pagando, ¿verdad? O por algo le estará castigando el Señor. ¿Saben que no? Los tiempos de desierto son necesarios, mujeres, son necesarios. Mire, yo les digo, cuando nosotros vemos la salida del pueblo de Israel de Egipto, cuando el Señor hace ese milagro, porque fue un milagro que ellos salieran de allí de la esclavitud, ellos salen de la esclavitud de Egipto y vienen, ¿dónde? Al desierto. El desierto fue una provisión de Dios. Ellos salieron de Egipto, del tiempo de la esclavitud, de manos de Faraón, y salen al desierto a empezar un recorrido para finalmente llegar a la tierra prometida, esa tierra que fluye leche y miel. Entonces Dios no los sacó de Egipto, de estar en esclavitud, para castigarlos en el desierto. Pero hay veces nosotros pensamos así. A nosotros el Señor nos sacó del Egipto, del mundo, del pecado, ¿verdad? Y el Señor nos permite pasar por ciertas pruebas porque Él nos está trabajando, porque Él está forjando nuestro carácter. Y nosotros decimos, ay, ¿para qué? Era mejor cuando yo no le conocía a Dios. Yo escucho mujeres en la consejería, cuando yo no le conocía a Dios, no me iba mal, me iba todo bien. Todo me salía bien. Parece mentira, hermana. No tenía problemas, me la llevaba bien con mi marido, me la llevaba con mis hijos súper bien. Conocí al Señor y todo me va mal. Entonces el enemigo quiere que nosotros pensemos que estar en un proceso de formación, que eso es el desierto, es un castigo de Dios. Y no lo es. La Biblia dice que el Señor con mano poderosa sacó a Israel de Egipto y lo puso en el desierto para que empezaran a caminar y les proveyó el cuidado necesario. De noche, Él estaba como una columna de fuego cuidándolos a ellos y de día estaba como una columna, ¿verdad? Como una nube. Entonces nunca estuvieron solos y Él venía con ellos, iba al lado de ellos, delante de ellos, encima de ellos. Nunca estuvieron solos. Y cuando usted y yo estamos en momentos de desierto, ¿verdad?, en nuestra vida, aunque nuestro desierto no es literal, el pueblo de Israel estuvo en un desierto literal, estaban en el desierto, ¿verdad?
cuando usted y yo pasamos por pruebas, decimos que, uy, estoy en el desierto, ¿verdad? Estoy pasando tiempos difíciles, me está costando muchísimo hacer esto o aquello, o me está costando muchísimo lidiar con mi hijo, o con mi primo, o con mi familiar, qué sé yo cuál es la lucha que usted tiene. Y Dios me dice a mí, yo voy a estar contigo, yo no te voy a dejar solo, yo no te voy a desamparar, yo te voy a ayudar. Y esta promesa de Deuteronomio capítulo 1:31 dice, y en el desierto has visto a Jehová tu Dios que te ha traído como trae el hombre a su hijo. Esta es una imagen muy tierna. Yo acá no me veo perdida, ni abandonada, ni rechazada. Si nosotros nos pusiéramos a imaginarnos, ¿verdad? Que nosotros vamos en los brazos del Señor cada vez que nosotros estamos pasando por momentos de crisis, usted y yo seríamos mujeres más agradecidas. ¿Saben por qué? Porque Él nos está permitiendo pasar por ese desierto porque tiene un propósito. Y ahí vamos a ir un poquitico, vamos a ir al libro de Deuteronomio capítulo 8, vamos a leer un poquito el propósito para que entendamos un poquito. Vamos a leer 8 del 2 al 4. Y miren lo que dice. Y te acordarás, escuchen esto, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Antes que avanzar les digo esto. Acá dice, por todo el camino que Jehová tu Dios te ha traído. Y usted dice, ¿qué camino? Estaba hablando al pueblo de Israel. ¿Qué camino si en el desierto no hay camino? ¿Sabían que no hay camino en el desierto? Es arena y arena y arena. Y uno se para en un lugar y mira allá y no hay camino, y no hay camino, y no hay camino. Pero ¿quién es el camino? ¿A quién nosotros conocemos hoy como el camino? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En ese momento les estaba diciendo, dice, yo les he traído por el camino en el desierto. Ellos estaban siendo guiados por Dios constantemente. Ellos no iban a poder salir del desierto si la presencia de Dios no estaba con ellos, porque no hay camino en el desierto, pero el Señor estaba con ellos. Entonces dice, y te acordarás que Jehová prometió, ¿verdad? Perdón, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, te ha traído, te ha guiado, te ha traído Jehová tu Dios para, escuchen esto, acá hay propósito, mujeres, ¿para qué? Afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Escuchen esto, ¿para qué el Señor permite desiertos en mi vida? ¿Porque me odia? No. ¿Porque no me ama? No. Porque me quiere ver sufrir y llorar y no le importa que yo esté así llorando y moqueando, como decimos nosotros los colombianos. No, no es porque Él quiere burlarse de mi dolor. Él me permite pasar por el desierto porque es allí, justamente allí, donde usted y yo nos aferramos a Dios, buscamos su presencia, porque no hay otro camino, no hay otro lugar. Si nosotros tuviéramos otras opciones, uy, que usaríamos otras opciones porque nosotros, los seres humanos, tenemos un corazón perverso y engañoso. Pero en el desierto no había otro camino y él tenía que ir haciendo camino para que ellos fueran dirigidos y pudieran poseer la tierra prometida. Hoy por hoy nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo que dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y hay momentos de desierto en nuestra vida, pero pasa lo mismo. ¿Para qué es el desierto? Para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón. Escuchen esto. Nosotros decimos, uno de los atributos de nuestro Dios es que Él es omnisciente, omnipotente, ¿verdad? Él es todopoderoso, Él todo lo sabe, ¿verdad? Y está en todas partes. Ahora, si Dios todo lo sabe, ¿qué quiere decir este versículo? Él nos hizo, dice, les hizo venir por el desierto para saber lo que había en el corazón.
para que Dios supiera lo que había en el corazón del pueblo de Israel? No. Para que el pueblo de Israel supiera, se diera cuenta de lo que había en su corazón. ¿Saben por qué, mujeres? Porque la mayoría de nosotras solamente nos damos cuenta cómo reaccionamos y qué hay en nuestro corazón cuando tenemos tiempos de desierto. Cuando todo es lindo, cuando todo es agradable, cuando todo nos sale bien, cuando no hay problemas, cuando abrimos la heladera y está llena, cuando tenemos que comer, que vestir, dónde dormir. Nosotros no necesitamos ni reaccionar ni buscar a Dios. Pero cuando tenemos tiempos de desierto en nuestra vida, que hay enfermedad, que hay una situación económica difícil, que hay gente a la que nosotros amamos y que está enferma, ¿verdad? Y que pasan un montón de situaciones, esos tiempos de desierto me hacen reaccionar. Y la pregunta es, cuando yo reacciono, hay veces que nosotros decimos, uy, yo no pensé que iba a reaccionar así. ¿Sí o no? ¿Qué nos ha pasado? Yo no me conocía. Me tomó de sorpresa esta situación y yo no sabía que iba a reaccionar de esta manera, porque no nos conocemos. Y el Señor permite desiertos en nuestra vida, mujeres, para que nos conozcamos, para que nos miremos, para que miremos hacia adentro y digamos, uy, ¿cómo yo puedo llegar a reaccionar en medio de una situación de crisis? Si alguno de ustedes escuchó esta mañana el devocional, hablábamos acerca de cuál es nuestra actitud frente a los tiempos de crisis. ¿Cuál es mi actitud frente al desierto, frente a la prueba, frente a la dificultad, frente a aquello que se sale de mis manos y que yo sé que Dios tiene una respuesta, pero me cuesta buscar a Dios? O, en el peor de los casos, lo último que hago es buscar a Dios. Entonces, resulta que acá dice que Él le permitió al pueblo de Israel pasar, cruzar por el desierto para probarlo, para saber lo que había en el corazón, para que ellos supieran que había en sus corazones. ¿Y para qué más? Para Él darse cuenta si ellos estaban dispuestos a guardar sus estatutos, su palabra. ¿Saben? Una de las cosas que cuesta mucho para nosotras, ¿verdad? Para el ser humano, estoy hablando para las mujeres ahora, pero en general, el ser humano le cuesta demasiado buscar a Dios cuando está afligido, deprimido, cuando está enojado, renegado, amargado, y cuando está en un tiempo de desierto. Muchas veces lo último que hace es buscar a Dios y también, ¿verdad?, reniega de Dios. Entonces, en medio del desierto era necesario aferrarse a ese Jehová, a esa columna, ¿verdad?, a esa presencia de Dios, porque no había de otra. Hoy por hoy nosotros necesitamos aferrarnos y seguir guardando la palabra de Dios. No podemos renegarnos como el pueblo de Israel y rebelarnos cada vez que algo no sale como nosotros queremos, ¿verdad? Y ser rebeldes, como Moisés le dijo en el capítulo 1, versículo 26. Ustedes no creyeron, no quisieron, no obedecieron y fueron rebeldes. Y eso no pasó una vez en el pueblo de Israel, eso pasó muchísimas veces, ¿verdad? Entonces, después dice, ¿acaso no se acuerdan que aún estando en ese desierto, el Señor nos llevó como lleva a su Hijo en sus brazos? ¿No hemos sentido nosotros la presencia de Dios en medio de los desiertos? ¿O somos muy desagradecidas, mujeres? ¿O queremos palpar, tocar, queremos ver? Si nosotros decimos que somos mujeres de fe y entendimos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque yo quiero ver, porque yo muchas veces cambio y tengo una fe como la de Tomás, hasta que no meta el dedo en la llaga, yo no voy a creer. Hoy nosotros estamos viendo, ¿verdad? Y estamos viviendo situaciones donde nosotros no vemos salida. Pero saben una cosa, como les decía esta mañana, Dios ya tiene una salida. Y lo mejor, tiene un propósito. Versículo 3 sigue diciendo, del 8, Deuteronomio 8, 3. Y te afligió, es parte del proceso, mujeres, te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocían tú ni tus padres, no la habían conocido, para hacerte saber
que no solo de pan vivirá el hombre. Eso también nosotros lo leemos en el Nuevo Testamento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, de la boca de Jehová. Entonces, cada vez que usted y yo estamos en un tiempo de desierto, tenemos que decirle, Señor, haz que mi fe florezca. Nuestro tema de hoy es florece donde quiera que Dios te haya plantado. Florece en el desierto. ¡Qué locura! Pensar que yo puedo ser una flor en el desierto. Sí. Yo puedo decirle, Señor, haz que mi fe florezca porque está marchita, porque vengo luchando con muchísimas cosas que me tienen agobiada, cansada, que me sacan lágrimas. Yo quiero que mi fe florezca. Yo quiero que florezca mi esperanza, porque hay momentos en que digo, no, esto va a salir mal, no se ve nada bueno, no, yo ya veo todo el desastre. Hay veces que parece que nosotros somos adivinas. Yo ya veo venir el desastre, yo ya veo que esto va a ser cualquier cosa, yo ya veo. Y el Señor, yo creo que Dios me dice, ¿en serio ya viste? Eso se llama pesimismo, pero nosotros decimos, no, yo ya veo que esto va a salir mal, yo ya vi que, ay, esa pobre mujer, ese pobre muchacho, esa mi familia, ese mi marido, yo ya vi que todito está mal. El Señor dice, o sea que vos ves mejor que yo, porque yo estoy trabajando y no veo las cosas tan terribles como vos las ves, porque yo estoy trabajando, yo estoy desde acá arriba trabajando en tu corazón, en todos, ¿verdad? Nuestra vida cristiana, mujeres, es como, bueno, nosotros nos entendemos como mujeres, es como un tapiz, ¿verdad? Dios está tejiendo un lindo paisaje, un lindo tapiz. Si alguna vez nosotras hicimos esos trabajos de colegio que nos pusieron a la escuela, que era hacer un tapiz con lana, ¿se acuerdan? Y por la parte de abajo estaba todo enredado, había nudos, y uno miraba, era un desastre. Pero uno le daba la vuelta y veía un hermoso paisaje, ¿sí o no? Así es cuando Dios trabaja en mi vida. Usted y yo vemos el tapiz abajo, enredado, decimos, qué problemón este tan berraco, qué situación no tiene salida, ese hilo está por allá, eso está manga por hombro, decimos nosotros, ¿verdad? Pero Dios está mirando el tapiz. Él está mirando el paisaje completo y está trabajando. Y sí nos va a afligir, y sí nos va a probar, y sí nos va a cruzar por el desierto, mujeres. Nosotras vamos a pasar por tiempos de desierto. Si ustedes no han pasado, van a pasar. Y si están pasando, no se van a morir en el desierto. Vamos a salir, porque Él nos va a sacar en victoria. Pero nosotros tenemos que creerlo. No podemos seguir siendo adivinas. Esto viene mal. Esto va a terminar muy mal. Esto está podrido. Acá no hay esperanza. Mi marido no tiene esperanza. Mi hijo no tiene esperanza. Y empiezo yo a desesperanzar a todo el mundo cuando Dios me dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? No me lo estoy inventando yo. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Dios no me mandó a adivinar cómo va a salir ese problema ni en qué va a terminar. Dios no me mandó a adivinar, me mandó a creer que Él tiene un propósito en medio de lo que usted y yo estamos viviendo. Entonces acá dice que Él me afligió, que Él le permitió al pueblo de Israel afligirle. ¿Por qué? Porque tenía un propósito, porque Él no trabaja, ¿verdad?, sin mostrarnos su propósito. Vamos a Primera de Pedro, vamos a leer un poquito Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba, dice, aunque el oro es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria, en honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Miren, mujeres, usted y yo estamos quizá pasando por momentos de prueba, por desiertos, nosotros llamamos desiertos, ¿verdad? Y acá dice que su fe y la mía, obviamente, si usted es cristiana, si usted no es cristiana, no se preocupe que usted no va a ser probado, ¿verdad? Si usted no es cristiana, usted va a escuchar esta charla y va a decir, esto no me tocó a mí porque yo ni cristiana soy, ¿verdad? Pero si usted es cristiana, la Biblia dice que nuestra fe va a ser probada. Y va a ser probada como ¿qué? Como el oro. El oro es perecedero, aún así se prueba, se pasa por fuego. ¿Para qué? ¿Verdad? Nuestra fe, ¿para qué se prueba? Dice,
para que sea hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mujeres, usted y yo necesitamos florecer en alabanza, en gloria y en honra para el Señor. No tenemos que sentarnos en el desierto a victimizarnos y a mirar que todo va a salir mal y a morirnos de calor en el desierto y a decir, ay no, qué desesperante esta situación, ay no, yo no aguanto más. No, en ese desierto que nosotros estamos viviendo, que no es literal, que es figurado, ¿verdad? Usted y yo tenemos que levantarnos y florecer en alabanza para Él, en gloria para Él, en honra para Él, para que cuando el mundo, aquellas personas que no conocen a Cristo, que no conocen el camino, que no conocen la verdad, la vean a usted y me vean a mí gozarnos en medio de las pruebas y la gente diga, yo quiero el Dios que tiene Gloria, yo quiero el Dios que tiene Liliana, a mí me encantaría tener el Dios que tiene Fanny, que tiene Miriam, que tiene Nancy, yo quiero ese Dios, porque ven que usted y yo nos gozamos en las pruebas. Oh, Señor, gracias porque estoy siendo probada, quiere decir que yo soy preciosa para vos. ¿Cuándo hicieron ustedes una oración como esa? Señor, gracias porque estoy siendo probada. Eso quiere decir que soy preciosa y que vas a sacar lo mejor de mí porque me estás purificando. ¿Saben? El oro se pasa por fuego. ¿Saben por qué? Porque el oro se purifica a través del fuego. Las pruebas, ¿verdad?, que parecen fuego en mi vida, son para purificarme a mí, para que al final, a la postre, usted y yo digamos, gloria a Dios, que la honra sea para Dios, alabado sea Dios. Entonces, cuando la gente que no conoce a Cristo me ve, dice, esta está loca, pero yo quiero pertenecer a su manicomio porque da gusto, ¿verdad? Yo quiero pertenecer a ese manicomio también. Porque si esta mujer puede dar gracias en medio de las pruebas, puede sonreír, puede disfrutar, aunque no todo es fácil, yo quiero tener el Dios que ustedes tienen, ¿sí o no? Entonces, necesitamos entender que las pruebas que Dios nos está permitiendo es porque Él nos quiere purificar. Él nos está probando y sentimos que el fuego nos quema y el calor nos quema y nos desespera. Nos está purificando, ¿verdad? Vamos a Oseas, que era nuestro pasaje que teníamos ahí en la imagen. Oseas capítulo 2 nos muestra otro propósito con el cual el Señor no es que nos permite, nos lleva al desierto, mujeres. Mira, el Señor permite desiertos en mi vida, pero también me lleva al desierto. ¿Cómo es eso? Oseas capítulo 2, versículo 14, miren lo que dice. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿De quién está hablando? De Sión, de Israel. Yo la voy a traer al desierto y voy a hablar, ¿dónde? A su corazón. No dijo la voy a llevar al desierto y la voy a destruir. La voy a llevar al desierto y le voy a hacer sufrir. La voy a llevar al desierto para que llore, para que sufra y para que no tenga esperanza. No, él está diciendo acá que le iba a llevar a Israel al desierto. ¿Saben por qué? Porque el pueblo de Israel se había volcado hacia la idolatría. Miren el versículo 13, mujeres. Y la castigaré por los días que incesaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Versículo 17. Porque quitaré de su boca nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. ¿Por qué? El Señor iba a traer a Israel y lo iba a llevar al desierto porque iba a tratar así en su corazón. Porque Él ama a su pueblo y Él nos ama a nosotros como sus hijos. Nosotras somos sus hijas y Él nos ama y Él no nos quiere perder. Acá estamos hablando que Oseas, ¿verdad? Está mostrando la imagen del Israel de Sión que estaba volcado hacia los Baales en idolatría, ¿verdad? Estaba pervertida. Y entonces, ¿qué dice Dios? No los quiero perder, los voy a traer al desierto, a un lugar
donde me puedan escuchar, donde me puedan atender, porque hay veces, mujeres, que nosotras no florecemos en medio del bullicio, en medio del mundo, en medio del pecado, en medio de todo lo que nosotros nos contaminamos todos los días y no podemos escuchar la voz de Dios. Estamos tan aturdidas con el mundo, con lo que dicen, con la moda, con todo lo que vemos y lo que escuchamos, que hay momentos en que el Señor me trae al desierto, me permite y me trae, pero no me va a destruir, Él me va a hablar. Miren qué imagen tan tierna. En Deuteronomio vimos que Él lleva a su pueblo en sus brazos como el padre lleva a su hijo. Esa es una imagen muy tierna, ¿sí o no? Y acá dice que Él lleva a Israel al desierto para hablar a su corazón. No dice para gritar, no dice para destruir, no dice para desechar, para hablar. Porque Dios quiere hablar con su pueblo, Dios quiere hablar con usted, conmigo, y me quiere decir, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás aprovechando tu tiempo? Dios quiere ese tiempo de hablar conmigo porque me quiere reconquistar. Entonces el desierto no es malo. Por donde usted lo mire, el desierto es una bendición, porque Dios lo usa para probarme, Dios lo usa para purificarme, Dios lo usa para hablar a mi corazón, Dios lo usa para que cuando yo no pueda más, Él me lleva upa en sus brazos. El desierto no es malo y no es un castigo. ¿Se entiende, mujeres? Nosotras necesitamos decirle, Señor, yo quiero florecer, mi esperanza, mi fe, mis convicciones. Recuerdan que vimos esta semana un devocional donde yo hablaba acerca de esa iglesia en el Perú que Sendero Luminoso fue y confrontó y les dijo, renuncien a su Dios para que puedan vivir. Y muchos hombres y mujeres renunciaron a Dios porque no tenían convicciones, porque estaban ahí por estar, porque eran religiosos. Entonces, cuando vieron que iban a perder la vida, salieron, rajaron, y los poquitos que quedaron eran hombres y mujeres con convicciones. Y hay momentos en que yo tengo que decirle, Señor, haz que mis convicciones florezcan. ¿Y cómo se prueban las convicciones si no es en momentos de prueba y de dificultad? ¿Verdad? Entonces, yo necesito esos tiempos de desierto, pero también necesito orar y decirle, Señor, haz que mi fe florezca, porque hace mucho tiempo se marchitó. Haz que mi esperanza florezca, porque yo todo lo veo gris, todo lo veo oscuro, todo lo veo malo. Yo no soy una persona que normalmente piensa positivamente y tampoco piensa en fe, ¿verdad? Estoy como Marta, que cuando el Señor le dijo, Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Hace cuánto que no vemos la gloria de Dios en nuestra vida? ¿Hace cuánto tiempo que estamos dejando de ver la gloria de Dios porque nuestra fe se marchitó? ¿Hace cuánto tiempo que estamos negociando convicciones? ¿Por qué? Porque solamente hacemos aquello que nos conviene y si no nos conviene, entonces digo, no, yo más bien finjo que soy cristiana y más bien así por los laditos nomás y somos hombres y mujeres que no tenemos convicciones. Como decía este líder de Sendero Luminoso, el mundo, esta nación, Colombia, Paraguay, y Dios no es digno de hombres y mujeres que no tienen convicciones. Ay, es que yo las perdí porque es que pasé por tantos desiertos, hermana, y yo sentí que Dios, en vez de quererme, me odiaba. Cuando Él me estaba purificando, cuando me llevaba upa, cuando me estaba hablando a mi corazón, yo no soporté que Dios hablara a mi corazón. ¿Eso es lo que quiero decir? Porque eso es lo que pasa cuando pasamos por tiempos de desierto. Entonces, necesitamos ver la manera en la que Dios obra, necesitamos empezar a imaginarnos el tapiz, ese paisaje hermoso que Dios está tejiendo acá arriba y no quedarnos con los enredajos de abajo y con las tiras colgando y con los nudos mal hechos, ¿verdad? Porque esa es la parte de abajo del tapiz. Eso es lo que nosotros vemos cuando estamos desahuciadas, estamos renegadas, estamos enojadas. Ay, mire ese nudo, ay, mire ese trancón, ay, mire este problemón. Ese es el tapiz abajo. Pero la imagen que Dios está tejiendo es espectacular. Y Dios está haciendo algo con nosotros, mujeres. Espectacular. Tenemos que verlo. No renunciemos, no nos quedemos a la mitad del camino. Mira, ya hemos llegado hasta acá. Mujeres, falta poco.
Ya casi llegamos a la presencia de Dios, falta poco. Si usted es una mujer que creyó y que cree en la venida de Jesucristo, falta poco. No se rinda, no se quede, no reniegue, no tire la toalla. Nos falta poco. Ya casi llegamos, ya casi llegamos. No se den por vencidas. Dios está trabajando y no nos va a dejar morir en el desierto. No nos va a dejar morir en el desierto, mujeres. Necesitamos clamar a Él y llenarnos de su palabra para que el agua de vida eterna nos sacie esa sed espiritual en medio de esta prueba y en medio de este desierto. Necesitamos alimentarnos bien de su palabra y dejar de renegar y dejar de criticar y dejar de ver lo malo y dejar de estar viendo solamente los enredajos. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando. Para terminar, si ustedes quieren tomar apuntes, vemos 3 ejemplos de hombres que estuvieron en el desierto y que Dios hizo algo espectacular, ¿verdad? En cada uno de ellos. El primero de ellos, ¿verdad? No fue un hombre, fue el pueblo de Israel. Éxodo 13, 17 al 18, ¿verdad? Habla acerca de cómo el Señor trató en medio del desierto, ¿verdad? Con el pueblo de Israel, Éxodo 13, 17, 18 y 20. Y cómo ellos después, ¿qué pasó con ellos después de que salieron del desierto? Dios les sacó victoriosos. ¿Por qué? Porque ellos reconocieron que Dios guardaba sus vidas. Reconocieron, ¿verdad? Que sin Él ellos no podían avanzar. Y Él produjo en ellos una fe fortalecida. Esto ocurrió en el pueblo de Israel, ¿verdad? Otra persona que pasó por el desierto, ¿quién fue? Fue David. David huyó. ¿Dónde? Al desierto cuando estaba, ¿verdad? Escapando del rey Saúl. Y allí reconoció el cuidado de Dios y Dios también lo fortaleció, ¿verdad? Cuando Israel estuvo allí, entendió que Dios era poderoso para guardarlo en medio del desierto, que era poderoso para proveer lo que ellos necesitaban. El pueblo de Israel reconoció que no había otro Dios como Jehová. Sí se rebelaban, sí se renegaban, pero llegaban a la misma conclusión. Dios es poderoso para sustentarnos, para guardarnos. Eran 2 millones de personas en el desierto y Dios los sustentó. Ninguno murió de hambre. Se renegaban, ¿verdad? Hacían cosas malas, pero de hambre, la Biblia no dice que ninguno murió de hambre. Hay una mortandad, porque la hambruna que había, no había hambruna. El Señor los sustentó y los llevaba rumbo a esa tierra prometida y nunca los dejó. David, cuando fue al desierto, él hace una oración, Salmo 63, Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. ¿Dónde? En tierra seca y áridas donde aguas no hay. Entonces David sabía que su agua de vida eterna, que su pan de vida eterna, que su provisión en ese desierto era Jehová. Entonces se fortaleció en su fe. Y la tercera persona es la persona de Jesucristo. Cuando Él estuvo en el desierto 40 días y 40 noches, Satanás lo tentó en medio del desierto. Mujeres, mira, nosotros no queremos pasar por tiempo de desierto. Jesús estuvo en el desierto. Nosotros nos creemos más especiales. No queremos tiempos de desierto en nuestra vida. Él sufrió, Él fue maltratado, Él fue rechazado y nosotros no queremos ser rechazadas, no queremos sufrir, no queremos desierto, queremos estar mejor que nuestro Salvador. ¿Se entiende? Necesitamos entender, mujeres, que el Señor permite esto porque nos está perfeccionando. Él está trabajando en nuestra vida. Entonces, Jesús, Lucas capítulo 4, versículo 14, dice que después de que Él salió del desierto, porque estuvo 40 días y 40 noches siendo tentado, ¿qué pasó con Él? Jesús regresó a su tierra fortalecido para iniciar el ministerio con señales y prodigios. Miren si no es maravilloso el desierto. Si ustedes nunca habían tenido una imagen del desierto, siempre era, ay, no, el desierto, calor, incomodidad, arena, desastre. No, yo no quiero desierto. A partir de hoy, Señor, el desierto es mi vida. Ese desierto, si yo lo necesito, lo quiero. Si yo necesito un desierto en mi vida, quiero permitirle a Dios que trabaje, sin renegar,
sin tirarme, sin revolcarme por el camino, sin hacer pataleta por el camino, como el pueblo de Israel, ¿verdad? Sino mantenerme en esas promesas que Dios tiene para mi vida. Y en medio de ese desierto, Señor, ayúdame a conocerme. Uy, ¿cómo reaccioné de mal? O sea, yo no me conocía. ¡Qué miedo! A veces yo me tengo miedo cómo reacciono. Yo me tengo miedo, ¿verdad? Hay gente que también me tiene miedo, pero yo me tengo miedo. ¿Cómo reacciono? Eso es lo que el Señor quería que miráramos. Mira, mira, conócete, mira cómo reaccionas, mira cómo reniegas, mira cómo estás, mira tu cara, mira tu enojo. Dios quiere que yo me mire y me conozca. Él ya me conoce y me aguanta así. Pero a veces ni nosotros nos aguantamos, ¿sí o no? Ni nosotros nos aguantamos de que nos asustamos de cómo somos. Pero el Señor dice, pero yo te voy a llevar así, upita, te voy a llevar cargada, te voy a llevar en mis brazos. ¿Saben por qué? Porque te amo y porque voy a hablar a tu corazoncito y te voy a mirar a los ojos y voy a hablar a tu corazón porque te amo. No vas a morir. No te voy a dejar morir ni de sed, ni de hambre, ni de protección. Yo voy a estar contigo como un poderoso gigante, dice la palabra de Dios. Tenemos que creerlo, porque es una cuestión de fe, porque nuestra fe está siendo probada, mujeres, y tenemos que corresponder, porque somos mujeres de fe, ¿verdad? Entonces, si alguna quiere tomar apuntes, número 1, podríamos decir que el desierto es un periodo en el que nosotros comprendemos, mujeres, el desierto es un periodo en el que nosotros comprendemos, ¿verdad? Aquellas situaciones o aquellas cosas que nosotros en este momento no podemos entender. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro, lo que yo hago ahora, tú no lo puedes entender, pero lo entenderás después? Usted no entiende por qué está enferma, no entiende por qué sus hijos se enferman, no entiende por qué está pasando por esa situación, no entiende por qué su familia sufre, no entiende, no lo vas a entender ahora, lo entenderás después. Y después esas lágrimas van a ser de gozo. Esas lágrimas, ay, yo como lloraba por eso. Y mira, mira, ¿sí o no? Ya hemos pasado por situaciones donde nos matamos de risa y decimos, uy, me acuerdo cómo yo lloré. Eso pasa como cuando nosotros éramos más jóvenes, ahora somos jóvenes, pero no tanto, ¿verdad? Jovencitas, chiquilinas, y nos enamoramos por primera vez y llorábamos, pensábamos que ese era el amor de nuestra vida y que nos iba a dejar el tren y que si no era ese no era nadie y que si no yo me moría, ¿sí o no? Hoy nosotros nos reímos de esas situaciones porque decimos, mira, y yo como lloraba, parecía una Magdalena y había sido que ese no era. En momentos de crisis nosotros lloramos, renegamos y el Señor me dice, tú no puedes entender ahora, pero sorry, Gloria, Ana, lo vas a entender después. Y yo no necesito entender nada ahora, yo solamente quiero saber que Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, Dios y yo somos mayoría y vamos a avanzar, porque ya casi llegamos a nuestra casa, a nuestra tierra prometida. Ya casi llegamos, mujeres. No nos quedemos por el camino. No nos atrasemos, no nos reneguemos, no nos opongamos a que otros avancen. Avancemos, 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 que ya casi llegamos, mujeres. 2, el desierto es el lugar donde somos expuestos en toda nuestra debilidad, ¿sí? En momentos de prueba se expone toda nuestra carnicería. La carne sale a flote, ¿sí o no? Nuestra carne sale a la luz y ahí nos damos cuenta que débiles somos, que realmente necesitamos depender de un Dios de amor y de gracia, porque sin Él nosotros no podríamos, ¿verdad? El desierto es el lugar de intimidad donde Dios me muestra que necesito depender de Él. La llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Eso es intimidad con Cristo, intimidad con Dios, hablar con Dios, escuchar a Dios. Y en el desierto Dios nos demuestra que no estamos solas. Mujeres, no estamos solas. Mujeres, no vamos a morir. Tenemos que florecer. Que cuando salgamos de esta prueba, la que usted esté pasando, no sé cuál sea, que digamos, wow, floreció mi fe, floreció mi esperanza, floreció mi convicción o mis convicciones, florecí en honra, en gloria, en alabanza para Dios. Los que me ven se dan cuenta que soy otra persona. Se pueden dar cuenta los demás que yo pasé por un tiempo de prueba porque salí fortalecida y salí en victoria, o se dan cuenta porque estoy así toda macrada, toda renegada, toda con ojeras, y entonces me dicen, uy, hermano, usted está pasando por prueba, ¿cierto? ¿Me dicen así?
O me dicen, hermano, usted está pasando por pruebas. Sí, pero voy de gloria en gloria y de victoria en victoria porque el Señor está conmigo. El Señor está con nosotros, mujeres. Y podemos florecer, podemos. Tenemos que aguantar. Somos preciosas, somos más preciosas que el oro para el Señor y Él nos está purificando. Aguantemos, aguantemos un poquito más. Vamos a llegar. Oramos. Señor, te damos gracias por esta noche y queremos, Señor, encomendarnos en tus manos porque reconocemos que no es fácil estar en medio de la prueba, estar en medio de la dificultad, de la enfermedad. Tú sabes, Señor, cada una de nosotras qué está cargando en esta noche, en qué desierto se encuentra. Quizás un familiar enfermo, una situación de injusticia, una enfermedad, una situación económica difícil, una muerte. Yo no sé, Señor, tú conoces. Pero yo te doy gracias porque ese desierto es necesario. Y yo te pido, Señor, que tú nos des la fe suficiente, necesaria, para creer que tú estás trabajando en nuestro corazón. Para nosotros dejar de ver lo de abajo, los enredos, los callejones sin salida, aquellas cosas que no son lindas, y empecemos a visionar esa obra maravillosa que tú estás haciendo. Tu palabra dice que aquel que empezó la buena obra en nosotros será fiel en completarla. Y nosotros lo creemos, Señor. Cuesta, ¿sí? Somos obras en construcción. Estamos, Señor, a medio camino o un poquito más allá. Pero yo sé, Señor, que nuestra morada está cerca. Y te damos gracias, Dios. Te damos gracias porque, aunque duele, nosotros sabemos en quién hemos confiado y queremos seguir y queremos avanzar y no queremos retroceder. Queremos poner nuestros ojos en ti. Queremos creer hoy y declarar en el nombre de Jesús que no vamos a morir en el desierto, que no estamos solas, que estás trabajando, que vas a hablar a nuestro corazón, que tú estás con nosotras y tu palabra dice que si tú estás con nosotros, nosotros estamos tranquilos, porque vas delante de nosotros como poderoso gigante, Señor, y nosotros lo creemos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.